¿Alguna vez has reflexionado sobre la influencia que los objetos que introduces en tu hogar pueden tener en tu vida? ¿Tienes curiosidad por descubrir las energías invisibles que residen en los objetos cotidianos? ¿Estás listo para aprender cómo proteger tu bienestar espiritual? En este video, nos sumergiremos en el fascinante universo de las energías y exploraremos cómo nos afectan a través de los objetos que recibimos de los demás. En el budismo, ser consciente de tu entorno es primordial. Todo lo que nos rodea lleva una energía, y es esencial prestar atención a lo que dejamos entrar en nuestras vidas para preservar nuestra salud mental y espiritual. Muchas culturas reconocen el poder de la energía, ya sea el chi en la tradición china, el prana en la creencia india o el mana en las prácticas polinesias. Esta energía puede ser positiva o negativa y puede influir en nuestro bienestar de manera sutil, a menudo sin que nos demos cuenta de inmediato. Antes de explorar los 9 objetos que nunca debes aceptar de alguien, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a difundir mensajes de conciencia y bienestar. También no dudes en compartir tus afirmaciones positivas y gratitud a continuación. Una hermosa manera de atraer bendiciones del universo. Cada objeto mencionado en este video tiene su propia manera de absorber y devolver la energía, y es importante purificarlos para evitar introducir influencias negativas en tu vida. Exploraremos estos conceptos en profundidad y te ofreceremos consejos prácticos y perspectivas de diversas culturas para ayudarte a crear un entorno espiritual limpio y positivo. Al final de este video, tendrás una mejor comprensión de las energías que te rodean y de los medios para protegerte de las influencias negativas. Descubrirás la importancia de la purificación espiritual y cómo limpiar los objetos cotidianos mediante métodos como la fumigación con salvia, las vibraciones sonoras o la intención dirigida. Esta sabiduría te ayudará a llevar una vida más consciente y espiritualmente despierta. Quédate con nosotros hasta el final para obtener información valiosa sobre las enseñanzas del budismo Zen, así como consejos prácticos para proteger y nutrir tu bienestar espiritual. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestro contenido futuro. Embarquémonos juntos en este viaje para cultivar una energía pacífica y positiva en nuestras vidas. Comencemos con el número 9, las carteras y bolsos. Las carteras y bolsos no son solo objetos para llevar tu dinero y pertenencias personales. En el budismo Zen y otras prácticas espirituales, estos objetos cotidianos se consideran portadores y transmisores de energía, incluidas las energías financieras de quienes los han poseído o utilizado. Esto puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar financiero y en nuestro sentimiento general de prosperidad. Tomemos el ejemplo de una mujer llamada Sofía, que recibió una cartera usada de una amiga. Poco después, comenzó a experimentar dificultades financieras inesperadas y una sensación constante de carencia. Solo cuando se enteró de la existencia de la energía que llevan las carteras, comprendió la importancia de purificarla. Esta historia subraya la necesidad de ser conscientes de la energía financiera que las carteras y bolsos de segunda mano pueden traer a nuestras vidas. En diversas culturas, el acto de dar y recibir carteras y bolsos es percibido como importante. Por ejemplo, en algunas tradiciones, es costumbre regalar una cartera nueva con una pequeña cantidad de dinero en su interior para simbolizar el flujo de riqueza. Esta práctica está en consonancia con las enseñanzas Zen, que destacan la importancia de mantener una energía positiva y fluida, especialmente en lo que respecta a la riqueza y la prosperidad. Para asegurarse de que las carteras y los bolsos traigan energía positiva, es esencial purificarlos regularmente. Un método simple es usar la luz del sol. Colocar la cartera o el bolso bajo la luz solar durante algunas horas puede ayudar a eliminar las energías negativas y recargarlo con buenas vibraciones. El sol es un purificador natural que puede revitalizar la energía de estos objetos. Otro método eficaz es usar sal. Colocar un pequeño bol de sal dentro de la cartera o bolso durante la noche puede absorber las energías negativas. Luego, la sal debe ser desechada correctamente, ya que contiene la negatividad absorbida. Esta práctica es simple pero poderosa, en línea con los principios Zen de purificación y renovación. Las vibraciones sonoras también se pueden usar para purificar las carteras y bolsos.
Usar un cuenco tibetano o hacer sonar una campana alrededor de estos objetos puede ayudar a romper y liberar las energías estancadas. Este método se utiliza a menudo en las prácticas Zen para mantener la pureza de los espacios de vida y los objetos. Al combinar esto con el uso de cristales como la citrina o la aventurina verde, conocidos por sus propiedades para atraer la riqueza y la prosperidad, el proceso de purificación puede fortalecerse aún más. Incorporar estas prácticas en tu rutina puede marcar una gran diferencia. Al estar atento a las carteras y bolsos que usas y tomando medidas para purificarlos, puedes asegurarte de que tu entorno financiero siga siendo positivo y apoye tu bienestar. Esta toma de conciencia no solo protege tu salud financiera, sino que también está alineada con la práctica Zen de vivir conscientemente y en armonía con tu entorno. Recuerda que la energía de los objetos que nos rodean puede influir en gran medida en nuestras vidas. Las carteras y bolsos, con su capacidad única para transportar y transferir energía financiera, nos recuerdan la importancia de la limpieza espiritual. Al tomar estas simples medidas para purificar y cuidar nuestras carteras y bolsos, invitamos a la energía financiera positiva y la armonía a nuestras vidas, enriqueciendo así nuestro camino espiritual. Número 8. Los colchones. Los colchones son esenciales para una buena noche de sueño, pero tienen un significado mucho mayor en términos de energía. En el budismo Zen y en muchas otras prácticas espirituales, los colchones se consideran objetos capaces de absorber y retener energía con el tiempo. Esto puede tener un impacto importante en nuestro sueño y bienestar general. Comprender esto puede ayudarnos a ser más conscientes de los colchones que usamos y de cómo los cuidamos. Imagina la historia de una mujer llamada Chikai, que compró un colchón de segunda mano. Poco después, comenzó a tener noches inquietas y sueños extraños. Su sueño pacífico fue interrumpido y no entendía por qué. Resultó que el colchón había absorbido energías negativas de su anterior propietario. Esta historia nos enseña la importancia de tener cuidado con los colchones de segunda mano, ya que pueden llevar energías que afectan nuestro descanso y salud. En muchas culturas, la cama se considera un espacio sagrado, donde uno debe sentirse seguro y regenerarse. Por ejemplo, en la medicina tradicional china, el dormitorio es un lugar de descanso y curación, y el colchón juega un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio. El Feng Shui también subraya la importancia de la colocación y calidad del colchón para asegurar un flujo de energía positivo en el dormitorio. Para mantener una energía positiva en tu colchón, es importante purificarlo regularmente. Un método eficaz es utilizar el humo de salvia o palo santo. Dejar que el humo se difunda alrededor y sobre el colchón puede ayudar a eliminar cualquier energía negativa que haya absorbido. Otro método es usar la luz del sol. Exponer el colchón a la luz natural del sol durante unas horas también puede purificarlo y revitalizarlo. La sal también es un purificador poderoso para los colchones. Puedes espolvorear sal sobre el colchón, dejarla reposar durante unas horas y luego aspirarla. Esta práctica permite absorber y eliminar las energías negativas. Usar cristales como la amatista o la selenita debajo del colchón o en sus esquinas también puede ayudar a mantener su energía clara y positiva. Incorporar estas prácticas en tu rutina puede mejorar la calidad de tu sueño y tu bienestar general. Al estar atento al colchón que usas y tomar medidas para purificarlo, puedes asegurar un espacio de descanso saludable y armonioso. Esta atención no solo protege tu bienestar, sino que también está alineada con la práctica Zen de vivir conscientemente y en armonía con tu entorno. Recuerda que la energía de los objetos que nos rodean puede influir en gran medida en nuestras vidas. Los colchones, con su capacidad única para absorber y retener energía, nos recuerdan la importancia de la pureza espiritual. Al tomar estas simples medidas para purificar y cuidar nuestros colchones, invitamos a una energía positiva y armonía a nuestras vidas, enriqueciendo así nuestro recorrido espiritual. A través de la comprensión y aplicación de estas enseñanzas Zen, aprendemos a vivir con más conciencia y plena atención. Nuestros entornos no solo se convierten en lugares donde vivimos, sino en espacios de energía positiva que apoyan nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Número 7. La ropa. La ropa no es solo lo que llevamos puesto. Tiene un significado profundo en diversas prácticas espirituales, incluido el budismo Zen.
La ropa puede absorber y llevar la energía de quienes la usan, influyendo en nuestro bienestar. Cuando usamos ropa de segunda mano, también podemos absorber la energía, las emociones y las experiencias de su antiguo dueño. Comprender esto nos ayuda a apreciar la importancia de ser conscientes de la ropa que usamos y de cómo la cuidamos. Imagina la historia de una mujer llamada Tara, que adoraba la ropa vintage. Compró un hermoso vestido en una tienda de segunda mano, pero poco después comenzó a sentirse extrañamente ansiosa y preocupada cada vez que lo usaba. Resultó que el vestido había pertenecido a alguien que había pasado por un momento difícil. Esta historia destaca la importancia de ser consciente de la energía que la ropa puede transportar y cómo puede afectarnos. En muchas culturas, la ropa no se considera solo una necesidad, sino un símbolo de estatus, identidad y protección. Por ejemplo, en las culturas africanas tradicionales se usan prendas específicas durante los rituales para invocar protección espiritual y bendiciones. En el hinduismo, la ropa blanca a menudo se usa durante la meditación y las prácticas espirituales para simbolizar pureza y paz. Estas prácticas culturales se alinean con las enseñanzas Zen, que enfatizan la importancia de mantener energía positiva en todos los aspectos de nuestras vidas. Para que la ropa lleve una energía positiva, es esencial purificarla regularmente. Un método simple consiste en usar agua. Lavar la ropa con intención, visualizando cómo toda energía negativa se va con el agua, puede ayudar a purificarla. Agregar un poco de sal al agua del lavado también puede reforzar el proceso de purificación, ya que la sal es conocida por sus propiedades limpiadoras. Otro método efectivo es usar la luz solar. Colgar la ropa al sol no solo la seca, sino que permite que la luz solar la purifique. El sol es un purificador natural que puede ayudar a eliminar cualquier negatividad absorbida por la tela. Esta práctica, aunque simple, es poderosa y se alinea con los principios de purificación y renovación del Zen. Las vibraciones sonoras también se pueden usar para purificar la ropa. Usar un cuenco tibetano o hacer sonar una campana alrededor de la ropa puede ayudar a dispersar y liberar las energías estancadas. Esta técnica es común en las prácticas Zen para mantener la pureza de los espacios y objetos. Además, colocar cristales como la amatista o el cuarzo claro en tu armario puede reforzar el proceso de purificación, ya que estos cristales son conocidos por su capacidad para purificar y proteger contra energías negativas. Incorporar estas prácticas en tu rutina puede marcar una diferencia significativa. Al ser consciente de la ropa que usas y tomar medidas para purificarla, puedes asegurarte de que continúe trayendo energía positiva a tu vida. Esta conciencia no solo protege tu bienestar, sino que también se alinea con la práctica Zen de vivir de manera consciente y armoniosa con tu entorno. Recuerda que la energía de los objetos que nos rodean puede influir en gran medida en nuestras vidas. La ropa, con su capacidad única para absorber y portar energía, nos recuerda la importancia de la limpieza espiritual. Al tomar estas simples medidas para purificar y cuidar nuestra ropa, invitamos a la energía positiva y a la armonía en nuestras vidas, enriqueciendo así nuestro camino espiritual. A través de la comprensión y la aplicación de estas enseñanzas Zen, aprendemos a vivir con más conciencia y atención plena. Nuestros entornos se convierten no solo en lugares donde vivimos, sino en espacios de energía positiva que apoyan nuestro bienestar y crecimiento espiritual. La próxima vez que te pongas una prenda, piensa más allá de su apariencia y considera la energía que lleva. Número 6. Los espejos. Los espejos son mucho más que simples objetos que reflejan nuestra imagen. Tienen un significado mucho más profundo en muchas culturas y prácticas espirituales. En el budismo Zen, los espejos se consideran objetos capaces de absorber y reflejar energía. Esto significa que pueden llevar la energía de los lugares y las personas que los rodean, ya sea positiva o negativa. Comprender esto nos ayuda a entender por qué es importante prestar atención a los espejos que introducimos en nuestras vidas. Imagina la historia de un hombre llamado Genji, que compró un hermoso espejo antiguo en un mercado de pulgas. Poco después de llevarlo a casa, comenzó a sentir extraños sentimientos y pensamientos negativos. Su hogar, que antes era pacífico, se volvió inquietante. No se dio cuenta de que el espejo había absorbido las malas energías de su antiguo dueño. Esta historia nos enseña la importancia de tener cuidado con los espejos de segunda mano,
ya que pueden portar energías desconocidas que afectan nuestro bienestar. En muchas culturas, los espejos se consideran portales hacia otros reinos. No solo son objetos para ver nuestro reflejo, sino puertas que pueden traer diferentes energías a nuestro espacio. Por ejemplo, en el Feng Shui, los espejos se usan con precaución para dirigir el flujo de energía en una casa. Si se colocan mal, pueden invitar energías negativas. Esta creencia se alinea con las enseñanzas del Zen, que subrayan la importancia de vivir conscientemente y ser atentos a nuestro entorno. Para que los espejos traigan energía positiva, es importante purificarlos regularmente. Un método eficaz es usar humo de salvia. Quemar salvia y dejar que el humo flote alrededor del espejo puede purificarlo y eliminar cualquier energía negativa que haya absorbido. Otra técnica es usar vibraciones sonoras, como hacer sonar una campana o usar un cuenco tibetano cerca del espejo. Las ondas sonoras ayudan a romper y disipar las energías estancadas. Además del humo y las vibraciones sonoras, también se puede usar sal para la purificación. Espolvorear un poco de sal alrededor de los bordes del espejo y dejarlo reposar durante un tiempo puede absorber las malas energías. Luego, la sal debe ser desechada adecuadamente, ya que ahora contiene la negatividad absorbida. Los cristales, como el cuarzo claro o la turmalina negra, también se pueden colocar cerca del espejo para ayudar a mantener su energía clara y positiva. Incorporar estas prácticas en tu rutina puede hacer una gran diferencia. Al ser consciente de los espejos que introduces en tu hogar y tomar medidas para purificarlos, puedes mantener un espacio vital positivo y armonioso. Esta conciencia protege no solo tu bienestar, sino que también se alinea con la práctica Zen de vivir de manera consciente y armoniosa con nuestro entorno. Recuerda que la energía de los objetos que nos rodean puede influir en gran medida en nuestras vidas. Los espejos, con su capacidad única para absorber y reflejar energía, nos recuerdan la importancia de la limpieza espiritual. Al tomar estas simples medidas para purificar y cuidar nuestros espejos, invitamos a la energía positiva y a la armonía en nuestros hogares, enriqueciendo así nuestro camino espiritual. Número 4. Las plantas. Las plantas no solo son hermosas decoraciones para nuestros hogares, sino que también tienen un profundo significado espiritual en muchas tradiciones, incluido el budismo Zen. Las plantas pueden absorber y reflejar la energía de su entorno y de las personas que las cuidan. Comprender esto nos ayuda a apreciar la necesidad de ser conscientes de las plantas que introducimos en nuestros espacios de vida y de cómo las cuidamos. Piensa en la historia de una familia que introdujo una planta grande y hermosa en su hogar. Al principio, parecía iluminar la habitación, pero pronto los miembros de la familia comenzaron a sentir tensiones y conflictos inusuales. Descubrieron que la planta había sido tomada de un lugar cargado de energía negativa. Esta historia muestra la importancia de ser conscientes de la energía que las plantas pueden llevar y del impacto que pueden tener en el entorno de nuestro hogar. En diversas culturas, las plantas son consideradas símbolos de vida, crecimiento y sanación. Por ejemplo, en el Feng Shui, ciertas plantas se utilizan para atraer energía positiva y prosperidad al hogar. En las tradiciones nativas americanas, plantas como la salvia se usan en rituales de purificación para limpiar los espacios. Estas prácticas culturales se alinean con las enseñanzas del Zen, que enfatizan la importancia de mantener energía positiva en todos los aspectos de nuestra vida. Para que las plantas traigan energía positiva, es esencial cuidarlas con atención. Un método simple es limpiar regularmente el entorno de la planta. Esto puede hacerse pasando suavemente un paño húmedo sobre las hojas para eliminar el polvo y cualquier energía negativa. También puedes usar un rociador de agua con unas gotas de aceite esencial, como lavanda o eucalipto, para refrescar la planta y su entorno. Otro método eficaz es colocar las plantas a la luz del sol. La luz solar es un purificador natural y puede ayudar a recargar las plantas con energía positiva. Permitir que las plantas disfruten del sol durante algunas horas puede revitalizarlas, así como la energía que emiten. Esta práctica está en sintonía con los principios Zen de purificación y renovación. Las vibraciones sonoras también pueden utilizarse para purificar las plantas. Utilizar un cuenco tibetano o hacer sonar una campana alrededor de las plantas puede ayudar a disolver y liberar las energías estancadas.
Este método se utiliza a menudo en las prácticas Zen para mantener la pureza de los espacios de vida y los objetos. Además, colocar cristales como el cuarzo claro o la amatista cerca de las plantas puede mejorar el proceso de purificación, ya que estos cristales son conocidos por su capacidad para purificar y proteger contra energías negativas. Las plantas también pueden beneficiarse de ser trasplantadas en tierra fresca. Con el tiempo, la tierra puede agotarse y retener energías negativas. Trasplantar tus plantas les da un nuevo comienzo e infunde energía positiva. Al trasplantar tus plantas, renuevas simbólicamente tu conexión con ellas, asegurándote de que continúen prosperando en un entorno saludable. Incorporar estas prácticas en tu rutina puede hacer una diferencia significativa. Al ser consciente de las plantas que introduces en tu hogar y al tomar medidas para cuidarlas, puedes asegurarte de que tu entorno se mantenga positivo y propicio para tu bienestar. Esta conciencia no solo protege tu salud, sino que también se alinea con la práctica Zen de vivir de manera consciente y armoniosa con tu entorno. Recuerda que la energía de los objetos y seres vivos que nos rodean puede influir enormemente en nuestras vidas. Las plantas, con su capacidad única para absorber y reflejar la energía, nos recuerdan la importancia de la limpieza espiritual. Al tomar estas medidas simples para purificar y cuidar nuestras plantas, invitamos a la energía positiva y la armonía en nuestros hogares, enriqueciendo así nuestro viaje espiritual. Al comprender y aplicar estas enseñanzas Zen, aprendemos a vivir con mayor conciencia y mindfulness. Nuestros entornos se convierten no solo en lugares donde habitamos, sino en espacios de energía positiva que apoyan nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Así que, la próxima vez que cuides tus plantas, piensa más allá de su belleza y considera la energía que contienen. Número 3. Los libros. Los libros son tesoros de conocimiento y sabiduría, pero en el budismo Zen y en muchas otras prácticas espirituales también contienen y transfieren energía. Cada libro lleva la energía de su autor y de los lectores anteriores. Cuando leemos libros de segunda mano, también podemos absorber las emociones, pensamientos y experiencias de quienes los han manejado. Comprender esto nos ayuda a ser conscientes de los libros que elegimos mantener y leer. Imagina la historia de un hombre llamado Eshin, a quien le encantaba coleccionar libros antiguos. Encontró un libro raro en un mercado de pulgas y lo llevó a casa. Poco después comenzó a sentirse incómodo y perturbado cada vez que lo leía. Resultó que el libro había pertenecido a alguien que había atravesado una gran tristeza. Esta historia subraya la importancia de ser consciente de la energía que los libros pueden contener y cómo esto puede afectarnos. En diversas culturas, los libros son más que simples fuentes de información. Son considerados receptáculos de sabiduría, poder e incluso protección espiritual. En muchas tradiciones budistas, los textos sagrados son tratados con el mayor respeto y cuidado, ya que se cree que contienen la energía iluminada de las enseñanzas del Buda. De manera similar, en el hinduismo, los Vedas son venerados como conocimientos divinos que guían la práctica espiritual. Estas prácticas culturales se alinean con las enseñanzas Zen, que enfatizan la importancia de mantener una energía positiva en todos los aspectos de nuestra vida. Para asegurarse de que los libros porten energía positiva, es esencial purificarlos regularmente. Un método simple es utilizar la luz del sol. Colocar los libros bajo el sol durante algunas horas puede ayudar a eliminar las energías negativas y recargarlos con vibraciones positivas. El sol es un purificador natural y puede revitalizar la energía de los libros. Otro método eficaz es utilizar incienso. Pasar el humo de un incienso purificador, como sándalo o salvia, alrededor de los libros puede limpiarlos de cualquier negatividad absorbida. Esta práctica es simple, pero poderosa, en sintonía con los principios Zen de purificación y renovación. Las vibraciones sonoras también pueden utilizarse para purificar los libros. Utilizar un cuenco tibetano o hacer sonar una campana alrededor de los libros puede ayudar a disolver y liberar las energías estancadas. Este método se utiliza a menudo en las prácticas Zen para mantener la pureza de los espacios de vida y los objetos. Además, colocar cristales como el cuarzo claro o la selenita cerca de los libros puede mejorar el proceso de purificación, ya que estos cristales son conocidos por su capacidad para purificar y proteger contra energías negativas. Al integrar estas prácticas en tu rutina,
puedes marcar una diferencia significativa. Al ser consciente de los libros que lees y al tomar medidas para purificarlos, puedes asegurarte de que continúen trayendo energía positiva a tu vida. Esta conciencia no solo protege tu bienestar, sino que también se alinea con la práctica Zen de vivir de manera consciente y armoniosa con tu entorno. Recuerda que la energía de los objetos que nos rodean puede influir enormemente en nuestras vidas. Los libros, con su capacidad única para contener y transferir energía, nos recuerdan la importancia de la limpieza espiritual. Al tomar estas simples medidas para purificar y cuidar nuestros libros, invitamos a la energía positiva y la armonía en nuestras vidas, enriqueciendo así nuestro camino espiritual. Al comprender y aplicar estas enseñanzas Zen, aprendemos a vivir con mayor conciencia y mindfulness. Nuestros entornos se convierten no solo en lugares donde habitamos, sino en espacios de energía positiva que apoyan nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Así que, la próxima vez que tomes un libro, piensa más allá de su contenido y considera la energía que contiene. Número 2. La sal. La sal es una sustancia común que se encuentra en todos los hogares, pero su importancia va mucho más allá de sazonar los alimentos. En muchas culturas y prácticas espirituales, la sal es reconocida por sus poderosas propiedades purificadoras. Se utiliza para purificar espacios, objetos e incluso personas. Sin embargo, la sal también puede absorber energías, sean buenas o malas, de quienes la manejan. Comprender esto nos ayuda a apreciar el papel que juega la sal en nuestro bienestar espiritual. Imagina un pueblo que utilizaba sal para alejar los malos espíritus. En este pueblo había un ritual sagrado en el que los habitantes esparcían sal alrededor de sus casas y en las entradas para protegerse de las energías negativas. Esta práctica, transmitida de generación en generación, ayudó a mantener la paz y la armonía en la comunidad. La historia de este pueblo destaca la antigua creencia en el poder de la sal para purificar y proteger. La sal también se utiliza en diferentes prácticas culturales por sus efectos purificadores. Por ejemplo, en los rituales sintoístas japoneses se esparce sal para purificar los espacios antes de las ceremonias. En las tradiciones indias, la sal se usa en baños espirituales para purificar el cuerpo y la mente. Estas prácticas se alinean con las enseñanzas Zen, que enfatizan la importancia de mantener una energía limpia y positiva en nuestro entorno. Para que la sal mantenga su efectividad en su rol purificador, es esencial purificarla regularmente. Un método simple consiste en dejar la sal al sol durante unas horas. El sol posee propiedades naturales de purificación que pueden recargar la sal y eliminar cualquier negatividad absorbida. Otro método consiste en disolver la sal en agua y luego verter el agua en la tierra, simbolizando el retorno de las energías absorbidas a la naturaleza. Además del sol y el agua, la sal también puede ser purificada con vibraciones sonoras. Hacer sonar una campana o usar un cuenco tibetano cerca de la sal puede ayudar a romper y liberar las energías estancadas. Este método se utiliza a menudo en las prácticas Zen para mantener la pureza de los objetos y los espacios. Además, combinar la sal con cristales como el cuarzo claro puede mejorar su poder purificador, ya que los cristales son conocidos por su capacidad para amplificar la energía. Al integrar estas prácticas en tu rutina, puedes hacer una diferencia significativa. Al ser consciente de la sal que utilizas y al tomar medidas para purificarla, puedes asegurarte de que continúe aportando energía positiva a tu vida. Esta conciencia no solo protege tu bienestar, sino que también se alinea con la práctica Zen de vivir de manera consciente y armoniosa con nuestro entorno. Recuerda, la energía de los objetos que nos rodean puede influir enormemente en nuestras vidas. La sal, con su capacidad única para absorber y purificar la energía, nos recuerda la importancia de la limpieza espiritual. Al tomar estas simples medidas para purificar y cuidar nuestra sal, invitamos energía positiva y armonía en nuestros hogares, enriqueciendo así nuestro viaje espiritual. Al comprender y aplicar estas enseñanzas Zen, aprendemos a vivir con mayor conciencia y mindfulness. Nuestros entornos se convierten no solo en lugares donde habitamos, sino en espacios de energía positiva que apoyan nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Y finalmente, el número 1. Las joyas. Las joyas se llevan a menudo para embellecer nuestro aspecto, pero en el budismo Zen y en muchas otras prácticas espirituales tienen un significado mucho más profundo.
Las joyas pueden absorber y transportar la energía de quienes las usan. Esto significa que cuando llevas joyas de segunda mano, también puedes absorber la energía, las emociones y las experiencias del propietario anterior. Comprender esto nos ayuda a apreciar la necesidad de ser conscientes de las joyas que usamos y de cómo las cuidamos. Tomemos el ejemplo de Dechen, un hombre que heredó un anillo de su abuela. Poco después comenzó a sentir tristeza y ansiedad inexplicables. Resultó que su abuela había llevado el anillo durante una etapa difícil de su vida, y el anillo había absorbido su dolor emocional. Esta historia resalta la importancia de ser consciente de la energía que las joyas pueden transportar y del impacto que pueden tener en nuestro bienestar. En diversas culturas, las joyas no son solo accesorios, sino también símbolos de poder, protección y estatus. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se llevaban amuletos y collares para alejar los malos espíritus y atraer la buena fortuna. En el hinduismo, se cree que ciertas piedras preciosas tienen propiedades curativas y se usan para equilibrar las energías del cuerpo. Estas prácticas culturales se alinean con las enseñanzas Zen, que destacan la importancia de mantener una energía positiva en todos los aspectos de nuestra vida. Para asegurarse de que las joyas lleven una energía positiva, es esencial purificarlas regularmente. Un método simple consiste en usar agua. Enjuaga las joyas bajo el agua corriente mientras visualices cómo las energías negativas se disipan. El agua es un purificador natural y puede ayudar a limpiar las joyas de cualquier negatividad absorbida. Otro método consiste en usar agua salada. Sumerge las joyas en un bol con agua salada durante unas horas, luego enjuágalas con agua limpia y sécalas bien. Esta práctica es simple pero poderosa, en sintonía con los principios Zen de purificación y renovación. Las vibraciones sonoras también pueden usarse para purificar las joyas. Usar un cuenco tibetano o hacer sonar una campana alrededor de las joyas puede ayudar a romper y liberar las energías estancadas. Este método se utiliza a menudo en las prácticas Zen para mantener la pureza de los espacios de vida y los objetos. Además, colocar cristales como el cuarzo claro cerca de las joyas puede mejorar el proceso de purificación, ya que estos cristales son conocidos por su capacidad para purificar y proteger contra energías negativas. Al integrar estas prácticas en tu rutina, puedes hacer una diferencia significativa. Al ser consciente de las joyas que usas y al tomar medidas para purificarlas, puedes asegurarte de que continúen aportando energía positiva a tu vida. Esta conciencia no solo protege tu bienestar, sino que también se alinea con la práctica Zen de vivir de manera consciente y armoniosa con tu entorno. Recuerda, la energía de los objetos que nos rodean puede influir enormemente en nuestras vidas. Las joyas, con su capacidad única para absorber y transportar energía, nos recuerdan la importancia de la limpieza espiritual. Al tomar estas simples medidas para purificar y cuidar nuestras joyas, invitamos energía positiva y armonía en nuestras vidas, enriqueciendo así nuestro viaje espiritual. Al comprender y aplicar estas enseñanzas Zen, aprendemos a vivir con mayor conciencia y mindfulness. Nuestros entornos se convierten no solo en lugares donde habitamos, sino en espacios de energía positiva que apoyan nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Al comprender y aplicar estas enseñanzas Zen, aprendemos a vivir con más conciencia y atención. Nuestros entornos se convierten no solo en lugares donde habitamos, sino en espacios de energía positiva que apoyan nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Así que, la próxima vez que uses tu cartera o tu bolso, piensa más allá de su practicidad y considera la energía que contiene. Si esto resuena contigo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Conclusión. Hemos explorado cómo objetos cotidianos como espejos, sal, colchones, carteras, candados, joyas, ropa, libros y plantas pueden contener y transferir energía. Estos objetos son mucho más que necesidades diarias, impactan nuestro bienestar y salud espiritual. Al comprender la energía que estos objetos transportan, podemos tomar decisiones más informadas sobre lo que introducimos en nuestras vidas y cómo los mantenemos. Cada capítulo ha resaltado la importancia de mantener nuestros entornos limpios, no solo físicamente, sino también energéticamente. Métodos de purificación, como el uso de la luz solar, la sal, las vibraciones sonoras y los cristales pueden ayudar a eliminar la energía negativa y mantener un ambiente positivo.
Estas prácticas simples pueden mejorar considerablemente nuestro bienestar y la forma en que vivimos. Por ejemplo, colocar objetos al sol puede purificarlos naturalmente. Usar sal para limpiar objetos puede absorber las energías negativas, y las vibraciones sonoras de un cuenco tibetano o una campana pueden dispersar la energía estancada. Los cristales como el cuarzo claro o la selenita pueden reforzar estos métodos de purificación al ofrecer protección y purificación adicionales. Las enseñanzas Zen nos recuerdan ser conscientes y atentos a todo lo que nos rodea. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos crear espacios llenos de energía positiva. Esto no solo apoya nuestro bienestar, sino que también nos ayuda a crecer espiritualmente. Vivir con plena conciencia significa prestar atención a la energía de los objetos que usamos y asegurarnos de que apoyen una vida pacífica y armoniosa. No olvides que la energía de las cosas que nos rodean puede influir enormemente en nuestras vidas. Cuidar la energía en nuestros hogares y en nuestros objetos personales puede llevar a una vida más equilibrada y satisfactoria. Al integrar estas prácticas Zen, invitamos energía positiva y armonía a nuestras vidas, enriqueciendo así nuestro camino espiritual. Al comprender y aplicar estos principios, aprendemos a vivir con mayor conciencia y atención. Nuestros entornos se convierten no solo en lugares donde habitamos, sino en espacios de energía positiva que apoyan nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Así que, toma estas lecciones en serio y comienza a purificar la energía a tu alrededor. Tu camino hacia una vida más consciente y armoniosa comienza ahora. Y si esto resuena contigo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal Sabiduría Budista.